¿Qué tal? Buenas tardes. Varios datos interesantes. Sin duda dejó la semana corta que cerramos el último miércoles para la economía argentina. En primer lugar, dato que ya compartimos, por supuesto, el nuevo informe del INDEC sobre inflación, ¿no? Una inflación en marzo que claramente estuvo por encima de las expectativas del Banco Central, también por supuesto de los analistas. Usted ve los números, 2,40% el nivel general. Recordemos que este es un índice que mide la evolución de los precios en la ciudad de Buenos Aires. Y la inflación núcleo, esto es excluyendo los elementos que componen la inflación general, obviamente los que tienen componente regulatorio o estacional, con una suba menor del 1,8%, aunque alta igual en relación a los números que veíamos hasta, le diría yo, 2 o 3 meses atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente, como ocurre en todo proceso de desinflación y especialmente cuando se llevan adelante ajustes de precios relativos, como es el tema de las tarifas en esta etapa en la economía argentina, la inflación suele tener resistencia a bajar, ¿no es cierto? Hay un componente inercial, así se dice en la teoría económica, que hace que haya rebrotes periódicos que sin duda hay que atacar desde los distintos organismos, de las distintas políticas que tiene el gobierno nacional dentro de lo que es este proceso de desinflación que atraviesa nuestra economía. Y es por eso que el último martes, en lo que es su habitual decisión de política monetaria, el Banco Central decidió la suba de tasas de interés del 24,75 al 26,25%. Ahí no es la tasa de Lebacs, ya la que se utiliza como instrumento de política, sino la tasa de pases, que se opera exclusivamente con bancos, pero esto seguramente da una señal de que el Banco Central va a agudizar, le diría yo, su lucha contra la inflación en las próximas semanas, muy probablemente incluso subiendo la tasa de Lebacs en la licitación mensual del próximo martes. Y este es uno de los datos tal vez más importantes, ¿no?, que dejó la semana en lo financiero, la nueva suba de las tasas de interés, que desde el punto de vista de los ahorristas, por supuesto, supone la posibilidad de tener retornos interesantes, incluso en términos reales, con colocaciones con riesgo prácticamente nulo y de corto plazo. Así que atención con este dato. La suba de la inflación por encima de las expectativas del central, la respuesta del central con una tasa de interés más alta y a partir de esto una expectativa para lo que queda del año, que ya han venido corrigiendo en los últimos días los analistas aquí en nuestra economía, en el sentido de que tasas de interés más altas suponen, en lo que tiene que ver con las proyecciones económicas, un horizonte muy probablemente de menor crecimiento proyectado para este año y también, y este es un dato para tener en cuenta, un dólar más bajo para el cierre del año 2017. Algunos días atrás, los analistas en promedio esperaban que el dólar se ubicara a fin de año cerca de los 18 pesos, algunos incluso lo colocaban por encima de ese nivel, pero este dato de que el Banco Central, opta por combatir la inflación sin mirar al dólar, es decir, subiendo la tasa de interés, atrayendo los pesos hacia colocaciones en moneda nacional y sacándolos del dólar, hace pensar que vamos a un escenario de menor crecimiento y de dólar más bajo para fin de año. Y el otro dato muy importante, muy interesante, ¿no?, para compartir en esta apertura que dejó esta semana corta, tiene que ver con el nivel de reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Compartimos ahora este dato donde usted ve que en lo que va del año las reservas internacionales crecieron casi 14.000 millones de dólares, usted tiene los números en pantalla, para llegar a lo que ha sido el dato oficial que dio a conocer el Banco Central el último miércoles, a el nivel máximo histórico, es decir, el mayor nivel que en la historia han tenido las reservas del Banco Central, rozando los 52.700 millones de dólares. ¿Cómo se explica esto? Aquí hay que tener claro que esto no tiene que ver estrictamente con ingreso de inversiones, de ingreso de capitales productivos, sino que hasta el momento lo que uno está viendo, porque es un poco lo que ha caracterizado este año y medio de gestión del gobierno nacional, es esta opción de cambiar el financiamiento del déficit por financiamiento con deuda en los mercados internacionales, aprovechando un escenario de tasas internacionales bajas. Esto es lo que se ha visto en el arranque del año y estos dólares que ingresan por colocación de bonos en el exterior, que no solamente tienen que ver con el financiamiento del déficit del sector público nacional, sino que también tiene que ver con financiamiento del déficit provincial e incluso de financiamiento de empresas en el exterior. Esto es centralmente lo que está explicando la trepada de las reservas del Banco Central hasta niveles históricos. Me parece que estos son los datos relevantes de la semana. Por un lado, la inflación que se coloca por encima de las expectativas de los analistas del Banco Central, por otro, el récord histórico de reservas y un poco de la mano de todo esto, esta decisión del Banco Central de agudizar la lucha contra la inflación subiendo la tasa de interés y a partir de allí, claramente un dólar débil, lo hemos visto, volver a bajar durante la semana y proyecciones de crecimiento y de dólar más bajas de, obviamente, este 2017 para lo que queda del año.
Así que bueno, un escenario realmente interesante para analizar, ¿no? Que ha venido cambiando en las últimas horas y que bueno, habrá que seguir paso a paso, porque la expectativa en definitiva apunta a que, si bien la inflación se ha recrudecido, que es un poco el disparador de todas estas variables, en la primera parte de este año, muy probablemente desde mayo los analistas esperan que vuelvan a ceder las presiones inflacionarias y tal vez el escenario nuevamente estará cambiando desde el punto de vista de la política del Banco Central e incluso de lo que tiene que ver con las proyecciones de crecimiento y dólar para los meses subsiguientes. Pero vamos ahora a otro tema que ha tenido mucho peso en la semana, incluso aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hablamos del agua, de las inundaciones, pero esto vinculado con una cuestión macroeconómica realmente importante que se da habitualmente en esta etapa del año y que tiene que ver con la cosecha gruesa, la cosecha de soja. Usted sabe que las inundaciones no solamente han afectado en lo que tiene que ver con nuestro radio urbano aquí en Mar del Plata, digamos a los vecinos de la ciudad, sino también a toda la zona productora de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba. Bueno, hay muchos problemas, ¿no?, para lo que tiene que ver con la cosecha gruesa, y esto es un tema importante a nivel macroeconómico porque claramente este es uno de los cultivos, la producción por excelencia generadora de divisas para el país. Así que estuvimos la semana en la Sociedad Rural de Mar del Plata, allí conversamos con su presidente, el ingeniero Esteban Area, que nos comentaba lo siguiente sobre la situación de las inundaciones y su impacto sobre la cosecha que se está dando en estos meses. Sí, la realidad es que en estos últimos días fueron lluvias muy abundantes en toda la región productiva, desde el norte del país hasta acá el sudeste, que está complicando fundamentalmente toda la operatoria de cosecha. Los caminos están intransitables, las máquinas no pueden operar, los campos están inundados. Eso posiblemente pueda traer alguna disminución en los rindes. Todavía no podemos hablar de estimaciones porque es muy próximo y todavía no se han hecho estimaciones en cuanto a pérdidas, pero sí seguramente que van a existir, y además, como ocurre en otras oportunidades, va a haber una pérdida en la calidad. Fundamentalmente puede haber brotado en la soja y algunas pérdidas por caída en los lotes de maíz de grano, ¿no? Eso en principio podríamos hacer esa evaluación también en base a las estimaciones de las distintas cámaras de cereales, al Ministerio de Agroindustria. Estamos viendo que estamos por tener una cosecha de aproximadamente 130 millones de toneladas, que es lo que se está hablando. Creemos que va a ser posible. Eso va a generar una importante entrada de divisas para el país, que va a beneficiar a las distintas actividades también por la compra de insumos importados. Veremos en el transcurso de los próximos días qué pasa con el clima. Hoy por hoy es el factor determinante. Si hacemos memoria, el año pasado sucedió una situación similar, en donde en la época de cosecha, que es esta, a partir de abril, comenzaron lluvias importantes. Los barcos que tenían compromiso, los exportadores que habían mandado barcos a la zona de acá del Rosario, Gran Rosario, donde están los puertos, tuvieron que suspender o retrasar esos barcos con fuertes penalidades, lo que obligaba a los exportadores a salir a cubrir esas posiciones, y eso produjo una suba importante en el precio de la soja principalmente y también del maíz. Todavía no se vio en este año esa situación, pero ya se está hablando y haciendo memoria a lo que sucedió el año pasado. Bien, y complicada la situación entonces en lo que tiene que ver con la cosecha gruesa, decía Area. Bueno, algo similar se vivió el año pasado, pero bueno, en estos días, puntualmente donde se esperaba una cosecha récord, el mismo ministro de Agroindustria, ¿no?, Ricardo Bursaile, planteaba esta situación, estas dudas acerca de, de qué manera se va a finalizar la actual campaña, teniendo en cuenta, las agudas inundaciones que vive toda la zona productora.
Pero bueno, aprovechamos la charla con Esteban Area para hablar en general de las perspectivas, ¿no?, del sector agrícola. Más allá de lo que tiene que ver con estas inundaciones y su impacto sobre esta campaña, bueno, cómo está funcionando el sector teniendo en cuenta los profundos cambios de políticas agrícolas que ha implementado el nuevo gobierno desde hace 18 meses aproximadamente. Así que en el segundo tramo de la charla, el ingeniero Esteban Area nos comentaba justamente cómo están las cuestiones de producción e incluso de empleo en el sector agrícola. Realmente con el tema del cambio en las políticas agropecuarias, básicamente, digamos, el cambio del modelo económico y con estos cambios de políticas agropecuarias, la soja hoy continúa con un 30% de retenciones, o sea, seguimos con esas malditas retenciones que tiene la soja y los productos, los cereales como el maíz y el trigo, no solamente que se eliminó las retenciones, sino que además se permitió un comercio normal, se eliminaron los ROEs, que eran unos especies de pseudos permisos para poder exportar. Entonces hoy el productor que produce trigo, cuando quiere lo puede vender, tanto al molino, consumo interno, o exportación a través de exportadores. Eso ha sido un beneficio muy importante. Beneficio en el sentido de que lo que uno produce lo puede comercializar. Anteriormente nosotros teníamos el trigo por ahí guardado porque no teníamos quien compre el trigo, o lo mismo sucedía con el maíz. Entonces, estos cambios han hecho que el productor comience a sembrar mucho más trigo, mucho más maíz, por eso estamos hablando de esta cosecha récord. Además, estamos invirtiendo por ahí con más tecnología, aportando más capital para hacer producciones, digamos, con mayores rindes, con adelantos tecnológicos muy importantes. Estamos aumentando la fertilización en los cultivos para obtener mayores rindes. Todo esto trae el beneficio de poder, si Dios quiere, mediante el clima, tener esta cosecha récord que tanto se está hablando. Bien, ahora, ¿qué pasa con el empleo en el sector? Porque desde lo que es el análisis macroeconómico y la generación de puestos de trabajo, bueno, lo que en general se plantea es que el sector agropecuario no es un gran generador de mano de obra, más allá de que crezca y de que invierta, ¿no es cierto? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Se está generando trabajo en el último año puntualmente en el campo? Sí, hay estimaciones del Ministerio de Trabajo que el sector agropecuario es generador de mano de obra. Además, dentro del Ministerio de Agroindustria están proponiendo el valor agregado a la producción, ya sea la transformación del grano en productos cárnicos como cerdos, aves. Eso es muy demandante de mano de obra. El caso de la lechería también demanda mucha más mano de obra. Hay una estimación de la UATRE, que es uno de los gremios, el gremio rural es UATRE, donde tiene el mayor número de afiliados. Eso significa que en el campo hay mucha mano de obra. Quizás al tener el sector agropecuario un número importante de productores, cada productor toma 1, 2, 3 empleados. No es como una industria por ahí tiene 100 o 1000 empleados. Acá eso es en general un productor medio de la zona. Cuando pasamos a la agroindustria, ahí sí es más mano de obra dependiente. Entonces podemos, a través de estos, digamos, cambios que están proponiendo desde el gobierno, de fomentar la industrialización de la materia prima, generar muchos más puestos de trabajo. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, retomamos en este tramo de mercados y empresas el tema del agua, de las inundaciones y del impacto económico de lo que han sido las lluvias aquí en la ciudad de Mar del Plata, porque ciertamente, bueno, esto tiene consecuencias económicas profundas, ¿no?, para los patrimonios personales de aquellos que, bueno, han tenido la desgracia de sufrir algún siniestro con su vehículo, incluso en su vivienda, e incluso también en el caso de los comercios, ¿no?, que han sido afectados por las inundaciones que, bueno, tocaron a distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata. Así que se nos ocurrió oportuno esta semana, bueno, analizar qué tipo de coberturas uno puede buscar dentro de lo que es la industria aseguradora para enfrentar este tipo de fenómenos meteorológicos que cada vez son más frecuentes, ¿no?, en Mar del Plata y en distintas partes del país. Así que lo que sigue es la charla que manteníamos con el doctor César Ventimiglia, habitual colaborador de Mercados y Empresas en cuestiones vinculadas con la industria aseguradora. Y en primer lugar, Ventimiglia nos explica cómo es la situación, cuál es el alcance de las coberturas en el caso de los vehículos automotores. Bueno, con relación a los automóviles, se equiparan los daños por inundación, los daños por agua, a los daños sufridos en un accidente. De manera que si el vehículo tiene seguro contra todo riesgo, generalmente son con franquicia, el asegurado tendrá que pagar su franquicia y por encima de ese monto la empresa aseguradora va a cubrir los daños producidos por la inundación. O sea, es muy claro el tema, es decir, hubo coches que sufrieron mojaduras que simplemente con el servicio de auxilio los pusieron en marcha y arrancaron, y otros que el agua les tapó el capó, donde hubo daños en elementos electrónicos, se quemaron cosas, bueno. Los daños producidos como consecuencia de ese fenómeno se equiparan a los de un choque y ese asegurado va a tener que pagar su franquicia y el resto lo va a pagar su aseguradora. ¿Y qué pasa con los que no tienen contratado un seguro contra todo riesgo? Bueno, en ese caso debería haberse producido la destrucción total del vehículo, cosa bastante improbable pero no imposible, como consecuencia de la inundación, y en ese caso cobraría si hubiera tenido la cobertura de destrucción total, si no, bueno, tendrá que hacerse cargo de los daños. Y como comentaba Ventimiglia, en el caso de los vehículos la situación es bastante simple, ¿no? En los casos en que, bueno, el propietario del vehículo que sufre el siniestro, bueno, tiene contratado una póliza contra todo riesgo, automáticamente, bueno, el siniestro generado por la inundación o por el agua se asimila a lo que es un accidente, con lo cual, bueno, el vehículo tiene una cobertura total, ¿no?, por los gastos en los que hay que incurrir para su reparación o su puesta en valor. En cambio, en la situación de aquellos que no tienen contratada una póliza contra todo riesgo, ahí la situación es mucho más compleja. Compleja como es sin duda la situación en el caso de las viviendas, ¿no? Atención con este segundo tramo de la charla con el doctor César Ventimiglia, porque en el caso de los seguros combinados familiares la cobertura solo aparece para bueno, estas situaciones de fenómenos meteorológicos en la medida en que esas pólizas incluyan algunas cláusulas específicas. Sobre este tema el doctor Ventimiglia nos comentaba lo siguiente. Bueno, en general los seguros combinados familiar tienen la cobertura básica de incendio, que además incluye los daños por rayo y explosión. Esa es la cobertura básica para este rubro, con algunos adicionales como huracán, vendaval, ciclón, tornado, granizo. Todos los daños que se produzcan como consecuencia de algunos de estos fenómenos meteorológicos van a ser indemnizados porque están dentro de la cobertura de las coberturas adicionales que tiene la póliza de incendio. En general, los seguros integrales de familia, integrales de vivienda, tienen algunos capítulos donde se cubren en los como seguro técnico, seguro electrónicos, distintos elementos de uso doméstico. Todo eso tiene una cobertura. Se cubren los daños producidos como consecuencia de rayo, de caída de tensión, se cubren los daños accidentales en algunos casos, y también los daños producidos por este tipo de fenómenos. Es decir, el seguro integral de vivienda, como el de comercio, tiene una cobertura completa. En algunos casos, inclusive, se puede indemnizar hasta lo que serían los gastos de remoción de escombros, los gastos de hotelería que tenga que afrontar el propietario en caso de no poder habitar su casa, los honorarios profesionales que hubiera tenido que pagar para hacer la reparación, también la pérdida o deterioro de alimentos refrigerados. Es decir, hay una cantidad de coberturas adicionales que no todas las empresas, pero generalmente las empresas de primera línea
están dando a sus asegurados en estos riesgos. Ahora, ¿y cómo queda la caída de árboles? Que es una situación, digamos, que también puede producirse cuando hay gran caída de agua y además vientos fuertes, como ocurrió en la ciudad de Mar del Plata. Porque la caída de árboles genera, por un lado, una amenaza para la propiedad, ¿no?, del asegurado, pero incluso también un árbol en un terreno del asegurado puede dañar la propiedad de un tercero, de un vecino. Correcto. ¿Ahí la cobertura cómo juega? Sí, bueno, en este caso las pólizas integrales de vivienda aconsejamos siempre que tengan la cobertura de responsabilidad civil hacia linderos y por hechos privados. En principio los daños producidos por caída de árboles arriba de una vivienda están cubiertos, pues son consecuencias de huracán, vendaval, ciclón o tornado, de manera que el daño propio no habría problema. El daño a linderos, si la póliza está contratada con el adicional de responsabilidad civil hacia los linderos, estaría cubierto en este capítulo. Es decir, que tiene que haber un adicional específico por este concepto. Exacto, sí. En general, las pólizas integrales de vivienda incluyen estos conceptos. Los rubros básicos son el de incendio con estos adicionales que comentábamos, el robo o hurto de contenido, los daños a los cristales, los daños a equipos electrónicos o a elementos electrodomésticos, los daños o las pérdidas consecuencia de robo o hurto, y el adicional de responsabilidad civil que nosotros siempre aconsejamos es para hechos privados, por si alguien sufre un accidente, alguien que no es de la familia o en el entorno directo, dentro del predio de la vivienda, y también los daños de responsabilidad civil hacia los vecinos o linderos. Es decir, es una cobertura completa, algunos son opcionales, no todas las empresas tienen el mismo paquete de cobertura, pero en general el patrón es ese, es decir, incendio, robo, daños a los objetos y la responsabilidad civil. Bien, y como usted ve, en el caso de las coberturas de viviendas ante este tipo de episodios, ante este tipo de fenómenos meteorológicos, bueno, supone estar muy atento a lo que es la letra chica, ¿no?, las cláusulas específicas que incluye cada póliza, y esto obviamente, más allá de la atención que pueda poner el asegurado, bueno, depende mucho del buen asesoramiento del productor de seguro, ¿no es cierto? Así que atención con este tema, porque incluso teniendo un seguro combinado familiar, puede ser que uno no tenga la cobertura específica para este tipo de situaciones. Pero nos queda analizar la situación de los comercios, ¿no? Bueno, usted habrá visto en estos días que incluso está pasando por el Consejo Deliberante un proyecto para, bueno, reducir o morigerar, ¿no?, el impacto de las tasas municipales y de obras sanitarias sobre los comercios que han sido afectados por bueno, este fenómeno, pero la industria del seguro, por supuesto, tiene algunas coberturas específicas que pueden hacer pasar más, le diría yo, más benignamente este tipo de situaciones desgraciadas. Así que en el último tramo de la nota, el doctor César Ventimiglia nos cuenta qué tipo de protección pueden contratar los comercios ante este tipo de contingencias. Hay seguros o coberturas optativas o opcionales, entre las que nosotros aconsejamos, por ejemplo, la de pérdida de beneficios o lo que sería el lucro cesante y los gastos fijos. Es decir, porque a veces el daño más importante es la cantidad de días que ese negocio tiene que estar cerrado como consecuencia del siniestro, más que la pérdida en sí. A veces se ha dado en siniestros importantes en donde, en industria sobre todo, donde se daña un elemento imprescindible que tal vez no sea de fabricación nacional, que hay que importarlo, y tal vez por una pieza que es de escaso valor económico, pero que no se puede conseguir sino trayéndola al extranjero, y esto implica mucha demora, esa explotación tiene que estar 30, 40, 50 días sin actividad. De manera que el riesgo, cubrir el riesgo de gastos fijos o de lucro cesante es muy importante. Por último, César, teniendo en cuenta que estos fenómenos climáticos de tan grave intensidad parecen ser más frecuentes, ¿no?, en los últimos años, ¿se nota una conciencia en general del comerciante o incluso de las familias de asegurar la vivienda, el comercio ante este tipo de contingencias que, repito, parecen ser más frecuentes, ¿no? Sí, hay una, digamos, es un tipo de seguro que en general no se demanda tanto, sino en momentos como este, donde ocurren situaciones de inundaciones, lluvias abundantes. En general la mentalidad de nuestra, digamos, en general de los que estamos trabajando y viviendo y produciendo en nuestro país, está mucho más vinculada con la necesidad de asegurar el auto. Es decir, en nuestra organización, en general, cuando nos llama alguien es para asegurar el auto.
El resto ya hay que explicarlo, hay que asesorar, hay que orientar. A veces hasta hay que orientar sobre los costos, porque en general estos seguros integrales suelen ser en proporción con los capitales que aseguran mucho más barato que las pólizas de autos. Pero falta una cultura aseguradora en nuestro país. En general hay muchos que se olvidan de asegurar la casa, que es el patrimonio más importante que tienen, y aseguran su auto contra todo riesgo. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Ramírez Fuente. Propiedades. Almirante Brown 2366. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas y pasamos a hablar ahora de la actualidad del sector de la construcción aquí en la ciudad de Mar del Plata. Usted sabe que la industria de la construcción es una de las actividades en todo el país que hasta el momento ha dado escasos signos de reactivación si uno mira estrictamente las cifras oficiales, ¿no?, de actividad en el sector de la construcción en el primer trimestre del año. Bueno, la caída todavía continúa en relación a lo que han sido los meses previos e incluso en la comparación contra los primeros meses del año 2016, aunque en marzo, con algunos datos todavía no del INDEC, sino que surgen del sector privado. Hablamos de la Cámara del Acero, también de la Asociación de Productores de Cemento. Bueno, ahí sí aparecen algunos indicios de recuperación, básicamente pensando en lo que tiene que ver con el resurgir de la obra pública que se está observando en distintas partes del país. Así que estuvimos en la semana conversando con el arquitecto Norberto Canepa, que es el presidente del Centro de Constructores y Anexos de la Ciudad de Mar del Plata, para buscar justamente una opinión por un actor importante de este sector sobre lo que está pasando con la construcción aquí en nuestra ciudad. Y sobre este tema, Canepa nos comentaba lo siguiente. Ha habido una baja en el sector de la construcción y esto obedece a un reacomodamiento. No podemos pretender que esto de un día para otro se vuelva a índices que tuvimos en otros años. Creo que hay que tener paciencia, como se está reacomodando la economía en muchos otros sectores, no solamente de la construcción. Y bueno, vos así mencionás obra pública y obra privada, y la obra privada está sufriendo esta situación de una inflación, que es una inflación en dólares. Por lo tanto, los costos en muchas ocasiones superan al valor de venta o al valor de reposición, como decimos en el sector. ¿Qué quiere decir? Que los costos están por encima de los valores que hoy valida la demanda. O sea que es un buen momento para comprar. Pero no es quizás el mejor momento para estar invirtiendo, si bien nosotros tenemos la esperanza que esto se revierta y en un periodo de un año, etcétera, esto vaya cambiando. ¿Y qué pasa con la obra pública? Porque ahí comienzan a aparecer por lo menos algunas estadísticas que marcan, por ejemplo, que el consumo de asfalto en el primer trimestre del año fue récord histórico. Aparece un número récord también en materia de licitaciones, ¿no?, en el primer trimestre del año. ¿Esto se está viendo acá en Mar del Plata? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, cuando se analiza la obra pública y los índices de la cantidad de cemento o de asfalto, etcétera, son índices que a veces no reflejan una realidad que nos llega o desborde hacia la ciudad. ¿Por qué lo digo esto? Porque el consumo de hormigón o de asfalto obedece a obras viales. La obra vial tiene muy poca mano de obra, es mayormente maquinaria, por lo tanto no se refleja en la ocupación. Después hay muchos anuncios, los cuales los vemos muy bien,
y creo que en un plazo corto o mediano, diría yo, se va a estar restableciendo la obra pública. Y aquí quiero hacer también algo una aclaración que es importante. No es fácil para las pymes acceder a la obra pública. La obra pública, debido a los registros, fundamentalmente el registro que tiene la provincia, el registro de licitadores de obras públicas de la provincia, es un registro muy complejo para acceder. Por lo tanto, pocas empresas pueden acceder a ello y nosotros hemos hecho distintas presentaciones ante ministros de la provincia para flexibilizar este registro o bien tomar la capacidad nación, que es un tanto más flexible, por decirlo, para acceder a ello. Bien, y como comentaba Norberto Canepa, el sector de la construcción, bueno, en etapa de reacomodamiento, ¿no? Como prácticamente toda la economía, pero bueno, con algunas particularidades. Y con este dato, ¿no?, que comentábamos en la presentación de la nota de don Canepa, vinculado con que hay algunos indicadores que surgen desde el sector privado, desde las cámaras que agrupan a las empresas de distintos sectores productores de insumos de la construcción, que están mostrando que desde marzo, bueno, hay ciertas lecturas que hacen pensar en un repunte de la obra pública. La semana pasada ya lo había adelantado el Gobierno Nacional cuando decía que el consumo de asfalto en el país había alcanzado un récord histórico en el primer trimestre. Y bueno, también hay otros datos, que son los que vamos a compartir ahora, que marcan, bueno, que la tendencia justamente está mejorando. En primer lugar, los números surgen de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland de la Argentina, un dato conocido esta semana, que marca, bueno, un crecimiento importante, ¿no?, como usted ve en pantalla, de la producción de cemento en el país. Ahí concretamente los despachos de cemento ascendieron en marzo a 1.032.000 toneladas, esto es un incremento del 15% en la comparación con marzo del año 2016, con lo cual el primer trimestre cierra también en positivo con un crecimiento del 6% y casi 3 millones de toneladas de cemento despachadas en el mercado interno y la exportación. El otro dato que queríamos compartir, vinculado también con insumos de la construcción que están mostrando señales de reversión, surge de la Cámara Argentina del Acero. Esto tiene que ver con la producción de acero crudo, otro dato conocido en la semana, que marca que en marzo, después de varios meses de caída, esto hay que tenerlo en cuenta, la producción de acero crudo en el país creció 23% en la comparación con marzo del año 2016 a 392.000 toneladas. Con esto, bueno, el primer trimestre cierra con un leve saldo positivo de 0,3% y una producción de 989.000 toneladas en todo el país. Bueno, datos que, le reitero, hacen pensar que desde marzo y básicamente por lo que es la atracción de la obra pública, el sector de la construcción está tendiendo a tener un mejor panorama. Por supuesto que falta una reversión, esa es la sensación que da del sector privado, de la construcción privada, que está afectada actualmente, como decía Canepa, por lo que es una inflación de costos, un dólar planchado que genera un alto costo en dólares del metro cuadrado y bueno, esto le diría yo que pone en duda el arranque de cualquier proyecto de inversión en el país. Pero vamos a compartir ahora el segundo tramo de la charla que manteníamos en la semana con el arquitecto Canepa, donde hablamos, por un lado, de las grandes obras, los grandes proyectos que se han anunciado ya desde el año pasado, algunos de los cuales ya están en marcha en distintos puntos de la ciudad, y también hablamos de un tema central, ¿no?, para el futuro de la construcción en la ciudad y que tiene que ver con la ampliación del gasoducto de la costa. Desde el año pasado que hay anuncios de inversiones privadas muy importantes, por decirlo, Royal, Juan B. Justo y Alem, el shopping por Constitución, más algunos que otros edificios de una envergadura importante y algunos supermercados. Con los supermercados lleva un proceso más lento en cuanto a la normativa, que a normativas provinciales, etcétera, lo cual seguramente ha hecho que esto se pueda concretar en, calculo que a mediados de este año comenzar algunas obras. Y otras han ido un poco más lento debido a que realmente hay muchos inversores que están esperando las elecciones legislativas para tener la certeza de que este proceso en el cual estamos desde este nuevo cambio de gobierno se afiance y pueda seguir. Vale agregar algo que sí vemos en esta gestión, una situación en la Secretaría de Obras y Planeamiento mucho más proactiva a todos los proyectos
y realmente se le está dando una cabida, se flexibiliza, se trabaja con ellos como no hemos visto en otros momentos. Creo que esto hay que decirlo, pese a que los inversores tienen sus tiempos. Así que creo que es importante también nombrarlo. Ahora, Norberto, un tema clave me parece para las inversiones en la ciudad, es una cuestión que hemos hablado con usted bastante en los últimos meses, que es el tema del gasoducto, ¿no es cierto? ¿Qué saben de esto, de la provisión de gas para nuevas inversiones, nuevas construcciones de Mar del Plata? ¿Cómo está este tema? Bueno, sí, hemos tenido muy buenas noticias. Obviamente tampoco a veces la paciencia nos devora, pero en realidad ya se ha iniciado el proceso licitatorio. En realidad son 3 licitaciones que tienen que hacerse para concretar este famoso tema del gasoducto y solucionar el problema de gas en Mar del Plata y la región. Lo que ya se hizo es la licitación de los caños, los cuales los caños se tienen que hacer, se tienen que fabricar, no es que estén hechos, que uno va y los compra. En segundo término ya se abrió también la licitación de los compresores, y la tercera licitación es la de la mano de obra. Una vez que esté cerrado estas 3 licitaciones, se sepan quiénes son los adjudicatarios, entendemos que se va a comenzar la obra. El gobierno ha dicho que probablemente esté para agosto del 2018, entendemos que a fin del 2018, y tenemos la esperanza de que esté concretada esta obra. En el medio estamos haciendo gestiones, pero es muy duro la postura de Camusi, es de querer empezar a destrabar por lo menos algunos edificios de los primeros que quedaron en este corralito. Pero las gestiones de nuestro lado a veces son muy infructuosas porque Camusi tiene, como dije, una postura muy rígida. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Ciano y Asociados SRL, Administración de Consorcios, San Lorenzo 3391, Mar del Plata. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados, asesoramiento jurídico tributario, Rawson 1857, segundo piso, teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y abrimos este nuevo tramo de mercados y empresas compartiendo datos que tienen que ver con el último informe del Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata. Datos que tienen que ver con la marcha de 2 sectores, de la actividad económica marplatense que parecen estar tomando una tendencia positiva en un caso, hablamos del comercio exterior, y en otro caso, avalando lo que ha sido un buen comportamiento ya durante todo el año 2016 y con un buen inicio del corriente año 2017. En primer lugar, entonces, datos que tienen que ver con el comercio exterior, con las exportaciones de la aduana local, que marcan que en febrero las exportaciones locales ascendieron a $131.500.000, con un incremento en relación a febrero del año 2016 de 121%. Es decir, que las exportaciones locales por la aduana Mar del Plata se han duplicado, más que duplicado, en la comparación febrero 2017 contra febrero 2016. Con esto, el primer bimestre del año queda con exportaciones por $190.400.000 y un crecimiento interanual contra el primer bimestre del año 2016 del 69%. El otro dato que queríamos compartir tiene que ver con la marcha del sector automotor, crecimiento durante todo el año 2016 y buen inicio, como le decía, en el primer trimestre del año 2017. Usted ya comienza a ver los datos en pantalla que marcan que en el mes de marzo, puntualmente, los patentamientos en la ciudad ascendieron a 1.231 unidades de vehículos 0 kilómetro, crecimiento del 27% en comparación con marzo de 2016.
con lo cual el primer trimestre termina con 3.511 unidades 0 kilómetro patentadas y un incremento interanual del 26%. Datos interesantes que tienen que ver, le reitero, con dos sectores que están traccionando positivamente en la actividad económica local. Cambiamos nuevamente de tema, pasamos a hablar ahora de propiedad horizontal en nuestro habitual espacio mensual dedicado a esta temática. Y en esta oportunidad el doctor Juan Antonio Costantino aborda la figura del Consejo de Propietarios, porque aparecen algunas dudas en cuanto a su conformación en los edificios de nuestro medio. El Código Civil y Comercial, cuando legisla específicamente sobre el derecho real de propiedad horizontal, incorpora como un órgano facultativo del consorcio de propietarios al Consejo de Propietarios, cambiando la anterior denominación mal llamada Consejo de Administración. Este Consejo de Propietarios tiene que estar formado, como lo dice la misma denominación legal, por propietarios. Acá una persona que tiene el poder de otra para estar en una asamblea, si no es propietario, no puede integrar el Consejo. Solamente tiene que ser propietario, ni usufructuario ni ningún otro derecho real. Número impar, todos lo sabemos, para facilitar las votaciones y los intercambios de opiniones. El Código Civil y Comercial ha potenciado las facultades de los integrantes del Consejo pensando en la defensa de los intereses de los propietarios. Por ejemplo, tiene la posibilidad de convocar asambleas si el administrador se niega a hacerlo. Tiene la posibilidad de que el administrador tenga la obligación de consensuar con ellos los puntos del orden del día de una asamblea que se vaya a convocar, sustituye temporariamente al administrador en caso de vacancia, renuncia o fallecimiento del administrador. O sea, se le ha dado una función para operar en mejor manera el consorcio, por lo menos en forma transitoria, en beneficio de los propietarios. Algunas personas, algunos colegas tienen un discurso negativo en el sentido de informarle a la gente que pueden ser sujetos pasivos de responsabilidad civil los integrantes del Consejo, por lo tanto muchos edificios no lo están formando. Ese no es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es que si el Consejo de Propietarios cumple la tarea que tiene que cumplir, las posibilidades de una responsabilidad civil son remotas. ¿Cuándo podría haber una responsabilidad civil? Por ejemplo, si el Consejo de Propietarios pasan 8 o 10 meses, no se reúne con el administrador para exigirle que le muestre los comprobantes de pago de cargas sociales y aportes a la seguridad social, y después aparece una gran deuda con Suteriache o Osperiache o Fateriache. ¿Bien? Entonces, este Consejo tendría una responsabilidad hacia el consorcio del cual es un órgano. Pero si el Consejo trabaja normalmente como tiene que trabajar, esta posibilidad yo la veo remota. Bien, y hasta aquí el problema, ¿no? O la duda en torno a la eventual conformación del Consejo de Propietarios en los consorcios de propiedad horizontal. En el segundo tramo de la nota, el doctor Costantino nos deja su recomendación que apunta justamente a la conformación de ese Consejo. Yo creo que hay que conformarlo, viéndolo, le reitero, desde el punto de vista que muchas veces el administrador se niega a convocar una asamblea, precisamente cuando se va a tratar su cambio. Muchas veces el administrador se niega a poner en el punto del orden del día cosas que pueden serle perjudiciales. Entonces, el Consejo de Propietarios ahora tiene una válvula legal para hacerlo por sí mismo y convocar por sí mismo. Entonces yo creo que quizás desde ese punto de vista, quienes transmiten la idea contraria a lo que estamos hablando, estarían queriendo proteger a un determinado sector. También les quería acotar, porque lo hemos visto en algunos edificios de los cuales muy importantes, de los cuales somos abogados, que han contratado un seguro de responsabilidad civil que lo paga el consorcio. Por ejemplo, si quieren estar más tranquilos que tranquilos. Bien, y en la práctica, doctor, lo que se observa es que hay una mayor cantidad de edificios que conforman este consejo que no. No, que no. De todos modos, en esas hipótesis
cuando se decide no conformarlos y nos consultan, nos consultan los propietarios, por ejemplo, les decimos, bueno, está bien, que no lo llamen consejo, llámenlo comisión revisora de cuentas. Y como la responsabilidad del consejo, y el consejo es un órgano específico, y la comisión revisora de cuentas no es el consejo, por lo menos conformando una comisión revisora de cuentas van a tener la posibilidad de ejercer un control directo. De todos modos, independientemente de estos parámetros, la ley provincial 14701 dice que cualquier propietario, sea integrante del consejo o no, puede pedirle al administrador que le exhiba la totalidad de la documentación respaldatoria de la gestión que se está llevando a cabo. Incluso más, en lo que yo considero un exceso total de la ley 14701, a pesar de que en alguna medida intervenimos en algunas parciales de esta ley, pero me parece un exceso total que habilita al locatario que paga expensas a este mismo derecho. Para mí es un desatino, pero bueno, les quiero decir que hay legislación que habilita al propietario a título individual a pedirle al administrador, tal día, tal hora, lo voy a visitar, téngame la documentación respaldatoria a mano para poder controlar si se está pagando los seguros, están pagando cargas sociales, están pagando los servicios, si se están realizando los aportes a la seguridad social, que es lo más sensible para un edificio, ¿no? Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo de hablar de lo que ha sido la semana en los mercados financieros. Y en este sentido, bueno, le diría que los mercados globales han estado moviéndose en los últimos días en un estrecho rango, ¿no? Hablamos de los principales mercados, básicamente por la tensión que existe en este momento por los conflictos geopolíticos y por otro lado, y esto es un poco lo que le está dando el soporte a las cotizaciones, bueno, el buen ritmo de crecimiento que están mostrando los principales bloques de la economía mundial. En términos de conflictos geopolíticos está claro que, bueno, lo que fue la decisión del ataque del gobierno estadounidense a Siria disparó, bueno, un deterioro en las relaciones con Rusia, ahí aparece un primer foco de tensión, pero por otro lado también, bueno, la relación entre Estados Unidos, China y el gobierno comunista de Corea del Norte agrega, bueno, una sensación de tensión adicional para los mercados mundiales. Así que resumimos estas dos cuestiones con videos de la televisión internacional. La esperada visita a Rusia del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, constató hoy las enormes diferencias que enfrentan a Moscú y Washington, sobre todo en lo relativo a Siria. No obstante, el encuentro dejó la puerta abierta a superar el enfrentamiento. Así hablaba Tillerson tras reunirse con su colega ruso, Sergei Lavrov. Tenemos que poner fin a la permanente degradación de nuestras relaciones, que no está haciendo nada para restablecer la confianza entre nuestros países o para resolver todos los asuntos pendientes. Por su parte, Lavrov manifestó la disposición de Moscú a superar los problemas existentes con Washington, muchos de ellos, dijo, heredados de la era Obama. Aunque fueron varios los asuntos tratados, el conflicto en Siria acaparó las conversaciones ante la existencia de diferencias aparentemente insalvables, como el absoluto respaldo de Moscú a su aliado, el presidente sirio Bashar al-Assad, y el deseo de Washington de verle fuera del poder. Ambas partes coincidieron, eso sí, en la necesidad de investigar el ataque químico de la semana pasada en la provincia siria de Idlib, un movimiento que Occidente atribuye al régimen de al-Assad.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las relaciones con China y su colaboración para solucionar el problema del arsenal nuclear de Corea del Norte está avanzando. Tuve una muy buena llamada anoche con el presidente de China en relación con la amenaza de Corea del Norte. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el presidente Xi Jinping hizo un llamado al mandatario estadounidense para encontrar vías para una solución pacífica a las tensiones en la península coreana. Esto luego de que Estados Unidos movilizara portaaviones a esa zona. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, tocó este tema, señalando que Estados Unidos necesita que la comunidad internacional y particularmente China prevengan una Corea del Norte nuclear. Es de nuestro interés que ellos no tengan la capacidad de lanzar cohetes con capacidad nuclear. El presidente mantuvo conversaciones muy fructíferas con el presidente Xi la semana pasada y creo que debemos seguir asegurando que la comunidad mundial se mantenga firme con nosotros para comprender la amenaza que presenta Corea del Norte. El presidente Trump no descartó poner de manifiesto la capacidad armamentista de Estados Unidos durante una entrevista a través de la cadena Fox. Estamos enviando una armada. Tenemos submarinos muy poderosos, mucho más poderosos que el portaaviones. Eso les puedo decir. Y tenemos los mejores militares. Corea del Norte ha emitido una contundente respuesta al despliegue naval de Estados Unidos en la región, diciendo que contrarrestaría lo que considera actos imprudentes de agresión con una respuesta nuclear. Y por supuesto que estas tensiones geopolíticas, como le decía, bueno, tiran, le diría yo, hacia abajo a los mercados, ¿no? Generan cierta presión vendedora ante la incertidumbre que se respira en relación a estos temas, pero por otro lado, cada vez que los mercados desarrollados tienden a tomar, bueno, tendencia negativa de corto plazo, aparecen compradores atraídos por lo que es un panorama económico global de buen crecimiento. Por ejemplo, en la semana Goldman Sachs, el Banco de Inversión de los Estados Unidos, bueno, anunció que está esperando para el primer trimestre un sólido crecimiento del 6,8% en la economía china, con lo cual, bueno, ahí hay una atracción importante para la economía global, pero además también se están revisando al alza las estimaciones de crecimiento para distintos países europeos. Sobre este tema, un informe de la televisión internacional que hace foco concretamente en la suba de las expectativas del crecimiento de la economía alemana. La diferencia no parece mucha, 1,5 en lugar de 1,4%. Pero es buena señal que los especialistas prevean hoy más crecimiento en 2017 que hace medio año. La economía alemana ha comenzado 2017 con mucha fuerza. El promedio bimensual de producción industrial se encuentra muy por encima del último trimestre de 2016. Y el sector de la construcción también creció claramente. La subida es particularmente fuerte. Las capacidades productivas se aprovechan y los libros de pedidos están repletos. El motor detrás del auge continúa siendo el consumo. Los expertos creen que el fuerte ritmo de exportaciones seguirá incrementándose en los próximos 2 años. En general, la coyuntura mundial está mejor que lo que hacía suponer nuestro informe de otoño. Estados Unidos, Japón y la Unión Europea siguen creciendo a pesar de importantes factores de riesgo, como la inseguridad en las negociaciones del Brexit, la incertidumbre sobre la futura política económica estadounidense o las próximas elecciones en Francia e Italia. Y los especialistas estiman un crecimiento aún mayor el próximo año. Según sus cálculos, el aumento podría cifrarse en un 1,8%, coincidiendo con los pronósticos de toda la eurozona, ya que la Comisión Europea prevé también para esta un 1,8%. Y en este panorama, en este conflicto de fuerzas entre las tensiones geopolíticas y el buen ritmo de crecimiento mundial, bueno, los mercados esta semana en particular se inclinaron por una leve corrección en lo que tiene que ver con los mercados desarrollados, aunque en la bolsa argentina, el índice Merval, en las 3 jornadas en que se operó de lunes a miércoles, bueno, logró marcar una suba del 0,41%, básicamente impulsada por algunos papeles locales relacionadas con el negocio energético. Y como último dato, prácticamente ya para ir cerrando el programa, le mostramos cómo quedó la semana en términos de tasas de interés. Comenzamos por los rendimientos en pesos, ¿no?, de los principales instrumentos aquí en el mercado argentino. Las Lebacs, operadas en el mercado secundario, 23,35% anual. Les recuerdo que la expectativa es que el próximo martes, en la nueva licitación mensual de Lebacs, bueno, estas tasas es probable que tengan un nuevo toque hacia el alza.
Y bueno, esta tasa por supuesto sigue siendo mayor a la del plazo fijo mayorista, que terminó la semana en 18,93%, y al minorista, que culminó la semana en 17,32%. Seguimos con las tasas en dólares, con las LETES a 88 días, que en la última colocación, bueno, tuvieron un rendimiento del 2,60% anual. El bono 2024 4,70% y el bono de descuento en dólares, que les recuerdo vence en el año 2033, a los últimos precios de mercado arrojaba una tasa de retorno del 7,20% anual. Por último, para ir cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas, bueno, vamos a compartir información que tiene que ver con la nueva edición anual del curso para inversores que organiza Mar del Plata Bursátil. Esto está comenzando el próximo miércoles 19 de abril, como usted ya está viendo en pantalla. Bueno, este es un curso que tiene una duración de 10 sesiones semanales. Y bueno, para todos aquellos interesados en participar de estos encuentros, bueno, les sugerimos comunicarse a la dirección de correo electrónico o al teléfono que ve en pantalla, 561-6000. Les reitero, esto comienza el próximo miércoles y por supuesto tiene como objetivo capacitar a todos los inscritos en el funcionamiento de nuestro mercado y las herramientas analíticas para evaluar los distintos instrumentos de inversión que se operan en la Bolsa Argentina. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.